amparo provisional. Licenciada Morfín, ¿qué opina de lo expuesto por el licenciado Orellana? Me surgen algunas preguntas, Gabriel. En primer lugar, tú haces la exposición de que aquí hay una afectación de intereses difusos, porque hablas de la afectación de derechos de los maestros, de las instituciones educativas propiamente dichas y de las cargas que ellas tendrían al separar a todos estos maestros como consecuencia de la nueva formación. Y adicionalmente las afectaciones que se puedan dar a todo un conglomerado de personas que me surge la por qué no consideraron la presentación de un amparo a través del Procurador de Derechos Humanos, porque aquí hay intereses difusos. El amparo pues no tiene efectos erga omnes, es únicamente dirigido a quien esté siendo afectado en sus derechos. Entonces, cuando tú haces esa ampliación de las personas afectadas como consecuencia de la política, porque entiendo también que lo que se está impugnando es la política pública de educación, dictada por el... Perdón, no ese es el punto. Lo que nosotros únicamente queremos saber es dónde está ¿cuál es la base legal? El sustento legal de los cambios. Y eventualmente en qué diario oficial, de qué fecha y qué número. Eso es todo lo que nosotros estamos pidiendo. En este momento. En este momento. Que lo podían solventar en 2 días publicándolo. Lo debieron haber hecho hace meses. Pues si un acuerdo ministerial donde se aprobaba... ¿Y usted qué opina al respecto de lo que dice el licenciado Orellana, de que se tendría que haber publicado algo donde se especificaran todos los cambios? Pues indudablemente para que una disposición tenga efectos vinculantes debe ser publicada en el diario oficial, porque es ahí donde cobra vigencia y donde obliga a las partes o a las personas a quienes va dirigida. Eso es incuestionable. Pero entonces no sería una acción de amparo efectivamente la que se plantea, sino es una inconstitucionalidad, porque ya se está atacando concretamente una resolución o un acuerdo. En este caso, en el caso de que ya se hubiese publicado, pero si no se ha publicado no hay nada que atacar. En este caso es impreciso, no hay nada que atacar, y esa sería la dificultad, yo entiendo, para que se haga una comprensión de qué es lo que se está señalando como el acto que causa el agravio. El amparo exige, entre otros requisitos, que la autoridad contra quien se interpone presente un informe circunstanciado. Y la esperanza que nosotros teníamos era que la ministra de Educación nos sacara de nuestra ignorancia y eventualmente nos presentara un diario oficial, posiblemente acuñado o impreso en las imprentas de Gutenberg de aquel tiempo, donde estuviera esta disposición. Pero no es así. Ellos sostienen que cada uno de los centros educativos tiene que llegar a recoger una notificación para estar enterado de esta política. Pero el hecho es que esta política afecta a todos los centros educativos que operan en el país dentro de esta actividad. Si el Ministerio de Educación publicase mañana en el diario oficial este acuerdo gubernativo, ¿se queda sin materia su amparo? Efectivamente, así sería. Ya entraríamos a otro punto, que ya es el fondo del asunto. Ahí sí, como usted decía en un principio, ahí sí entraríamos posiblemente a discutir la reforma educativa en su fondo. Pero hoy por hoy eso está lejano. Es solo la forma lo que se está discutiendo en este momento, la forma en la cual se pretende hacer impulsar la reforma. La reforma. Para ponérselo en términos muy sencillos, la ausencia de notificación con validez general. Es como que el día de mañana el Congreso de la República sacara una disposición en la que prohíbe que las damas usen falda y que tengan que usar pantalones, pero no la quieren publicar.
a cuenta de que van a acatar ustedes esa ley. La Constitución dice que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales o que no estén basadas en ley. Y la ley exige que sea publicada. Yo quiero a nuestros oyentes, yo les quiero informar que nosotros para hacer este programa invitamos también a abogados del Ministerio de Educación para que nos comentaran, nos dieran su parte, la versión oficial en lo que respecta a toda esta, llamémosle, en toda esta parte legal de lo que es la aplicación de los nuevos parámetros en lo que respecta a la carrera de magisterio, porque al fin no se trata de una reforma educativa de todo el sistema educativo de Guatemala, sino que es una reforma específica sobre el magisterio. Nosotros invitamos a apreciables televidentes a personal del Ministerio de Educación, desde la ministra al viceministro Eligio Sic. Les pedimos que enviaran un abogado para que pudiéramos tener la versión completa de esta situación. Lamento muchísimo que no hayan, al final la actitud de ellos haya sido no podemos y no podemos. Porque entonces a mí me queda la duda en lo que es la base legal de esos cambios que quieren introducir en la carrera de magisterio, porque sí tiene que haber alguna base legal. Pero hay dos cosas. Una es la base legal de la reforma en sí, y otra cosa es cuál es el fundamento de haber omitido publicar un acuerdo gubernativo que, como bien tú decías hace un rato, nada cuesta haberlo publicado. Y aquí me surge una pregunta. Si es tan obvio el problema de que no existe, no está publicado, no dieron ellos ni siquiera cuando tenían que llevar la información el acuerdo, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional? Pues indudablemente partiendo del criterio, supongo, de que es discrecional, porque lamentablemente en el amparo provisional no hay una exposición de motivos del por qué se otorga o no se otorga, porque la ley claramente establece de que se otorga el amparo provisional solo si es aconsejable, según las circunstancias. Entonces, la Corte, me imagino, en la resolución de revocatoria, al igual que oportunamente fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia, lo otorgó porque era aconsejable dadas las circunstancias. La Corte de Constitucionalidad lo revocó diciendo que no era aconsejable. Y entonces no hay una motivación, porque el entrar a la motivación sería entrar al fondo del asunto. O sea, la Corte de Constitucionalidad, en este caso, en este momento particular, no tenía por qué conocer el fondo del amparo de ellos. No puede, porque es un amparo provisional. Es un amparo provisional. Simplemente es determinar si son o no son las circunstancias dadas para otorgar el amparo provisional. Y por eso el amparo ahora continúa su proceso en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Regresa a la Corte Suprema de Justicia y ahí se dilucidará todo el proceso, las audiencias, apertura a prueba y resolución. Y esto es lo interesante, porque por ejemplo la Corte de Constitucionalidad en sus últimas sentencias, llamémosle en la jurisprudencia más moderna que ha sacado, se ha preocupado de depurar un concepto de razonabilidad. Y la razonabilidad, en este caso, solo menciono 2 puntos y me callo. 1, estamos a 19 días más o menos de terminar el año y a poco menos de 15 días adicionales, o sea, un mes para que se inicie el ciclo lectivo. ¿De qué sirve en este momento revocar ese amparo provisional? Va a crear todavía más confusión usando el propio concepto de la Corte. La razonabilidad en este caso era que era menos dañino para todos. Y en este momento
estaba escuchando las declaraciones del presidente de la asociación que me honró con la representación de este caso, y él dice, y es una verdad, que a ningún centro educativo lo puede obligar el Ministerio de Educación a abrir estas carreras si no es la voluntad de ellos. Al final simplemente lo que van a hacer es que el año entrante no se abra la carrera en magisterio. Pues sería en este impasse, pues obviamente sería la opción. Muchísimas gracias al licenciado Gabriel Orellana y a la licenciada Anabela Morfín que nos acompañaron en esta primera parte de las entrevistas a las 8:45. Vamos a una breve pausa y regresamos con el licenciado Oscar Chile Monroy para que hablemos de los cambios fiscales que entran en vigencia el próximo enero. Quédense con nosotros.